empezar, como yo les había dicho, vamos a ver hoy día un ensayo oficial del DEMRE, uno de los 3 ensayos oficiales que se publicaron del año pasado. Vamos a revisar durante el año los 3 ensayos que publicó el DEMRE, que son los oficiales, así que hoy vamos a revisar el primero, ¿sí? Mi intención era que fuéramos viendo pregunta por pregunta, la tratáramos de responder y luego apareciera la alternativa correcta, pero parece que eso no funciona cuando hablamos de PDF, porque fíjense que la pregunta viene inmediatamente con la alternativa respondido, ¿sí? Viene con la alternativa ya lista. Por lo tanto, es un poco difícil de ir haciendo como si fuera un ensayo, como si fuera una ejercitación, ¿ok? Entonces vamos a ir revisando, ustedes pueden ir haciendo preguntas inmediatamente si es que tienen alguna duda. Son 44 preguntas las que vamos a revisar, así que de todas formas tenemos que ir avanzando más o menos rápido. Hay algunos que por supuesto van a tener claro, sobre todo en este módulo común, donde vamos a revisar las 18 preguntas del módulo de biología, y luego vamos a revisar las otras preguntas que corresponden, las 22 que corresponden a el módulo electivo. Así que empecemos. Esta pregunta, por ejemplo, de las siguientes opciones, ¿cuál de ellas representa un monómero y a un polímero respectivamente? En este caso tenemos una pregunta que es de conocimiento, ¿sí? Es de reconocimiento, por lo tanto es de las más sencillas. Si ustedes se fijan, la respuesta correcta es la D, glucosa y almidón. En ese caso tenemos un monómero, que es la glucosa, y el polímero, que es el almidón. No podría ser la primera, por ejemplo, porque el aminoácido es un monómero, pero el nucleótido también es un monómero, no es un polímero. El nucleótido es el monómero de los ácidos nucleicos. Si se fijan acá abajo tenemos el ADN, que correspondería a un polímero, y el nucleótido, que sería el monómero, por lo tanto está invertido. Por esa razón no sería ni la A ni la E. La B ocurre exactamente lo mismo, está invertido, y en el caso de la C también. Por esa razón es la letra D, donde la glucosa es el monómero del almidón, que es un polímero. La siguiente, ¿cuál de las siguientes opciones asocia correctamente la etapa del ciclo proliferativo con el proceso celular que ocurre en ella? Para responder esta pregunta es necesario que pensemos en todas las etapas del ciclo celular que nosotros ya vimos en alguna clase anterior. Entonces podemos mirar y darnos cuenta que la E, donde dice fase M, corresponde a la separación de las cromátidas hermanas. El proceso celular de separación de cromátidas hermanas ocurre dentro de la fase M. Por esa razón, la E es la correcta. Si se fijan, en la A nos dice que en la fase M, la fase de mitosis, hay crecimiento de la masa celular. Eso no ocurre en la mitosis, sino que ocurre en G1. En la B tenemos la fase S, mecanismo de control de la proliferación, y eso en realidad ocurre en la fase de mitosis. En la fase S sabemos que ocurre la replicación del material genético. Y la C y la D plantean que en la fase G2 hay unión de microtúbulos a los centrómeros y hay separación de cromosomas homólogos. La C es equivocada porque la unión de los microtúbulos ocurre en la mitosis y también en la meiosis, y la D, fase G2, separación de cromosomas homólogos, ocurre solamente en una etapa de la meiosis. Por lo tanto, no corresponde a ninguna otra la correcta. La 3. Si se bloquea la acción de las enzimas del retículo endoplasmático liso de una célula animal a corto plazo, disminuirá directamente la síntesis de, como aparece en la respuesta correcta, es la B, fosfolípidos. ¿Sí? Esto porque el retículo endoplasmático liso es el encargado dentro de una célula de sintetizar y fabricar todo lo que tiene que ver con estructuras lipídicas, estructuras hechas de grasa. El fosfolípido en este caso es la única molécula que está fabricada con ácidos grasos, que corresponden a las 2 cadenas, a las colitas del fosfolípido. Las enzimas
son proteínas, por lo tanto no van a ser sintetizadas en el retículo endoplasmático liso, sino que en el rugoso. Los polisacáridos, como el almidón o el glicógeno o la celulosa, no son lipídicos, por lo tanto no se fabrican en el retículo endoplasmático liso. Los ácidos nucleicos de ninguna manera, porque estos se replican, ¿verdad?, como el ADN y el ARN. Y las proteínas de membrana, como dice su nombre, proteínas, por lo tanto tampoco tienen una directa relación con el retículo endoplasmático liso. Solamente son los fosfolípidos. Mónica, llegué muy tarde. No, Mónica. En esta clase vamos a revisar, y estamos en la pregunta 4, recién de 44, vamos a revisar el primer ensayo oficial que publicó el DEMRE el año pasado, para que no piense que llegó atrasada y estamos ya en la ejercitación. Sebastián, chicos, los que estamos desde el celu tapen la mirada y la pueden hacer. Es una buena idea. Es una súper buena idea porque mientras yo la leo, ustedes la leen y la responden. Y de esa forma también van desarrollando o van viendo qué es lo que les falta por estudiar. En la 4. Ciertos protozoos tienen en su citoplasma una alta concentración de iones sodio, a pesar de vivir en un medio en el que este ion se encuentra muy diluido. Esta acumulación intracelular de iones sodio es posible por la existencia de, y la respuesta correcta es transporte activo. Entonces, si se fijan, los conceptos clave en esta pregunta corresponde a que primero, el citoplasma tiene una alta concentración de iones sodio y en el exterior de esta célula hay una baja cantidad de iones sodio, por lo tanto, se encuentra en una solución hipotónica. Si estuviéramos en condiciones de difusión facilitada o difusión simple o de osmosis, sería natural que ingresara agua hacia la célula o que difundieran estos iones a través de transporte pasivo, porque es un ion, por lo tanto saldrían a través de los canales. Pero, como nos plantea que se mantiene un gradiente de concentración, debemos saber que corresponde al transporte activo, ¿sí? Transporte activo es el único transporte que va a poder movilizar sustancias en contra de un gradiente de concentración. Me preguntan, profe, ¿qué ensayo? Como lo respondió Pamela, el ensayo oficial que sacó el DEMRE del año pasado, ¿sí? Brian, que me dice, ¿qué tema de biología es este tema? Esto está en el primer eje de biología, que es estructura y función de los seres vivos, específicamente las biomoléculas, primero medio. Y en este caso estamos hablando ya de transportes a través de la membrana, que son funciones celulares, primero medio. ¿Sí? Seguimos. 5. La figura muestra la concentración intracelular de iones bicarbonato cuando se modifica la concentración extracelular de iones cloruro. De la figura se infiere correctamente que el transporte de bicarbonato depende del cloro extracelular, que es la respuesta correcta, la A, ¿verdad? Si se fijan en el gráfico o en la figura, pueden observar que a través del tiempo lo que va ocurriendo es que se va modificando la concentración o el transporte de bicarbonato, dependiendo también, porque aquí tengo el bicarbonato, ¿verdad? Y en el eje arriba tengo la cantidad de cloro, de ion cloruro, lo que significa que hay una relación: a mayor cloro, hay mayor bicarbonato transportado. Por lo tanto, eso es lo único que podemos decir. La B, por ejemplo, dice que el bicarbonato se transporta activamente a la célula. Eso no lo podemos determinar a menos de que sepamos cuál es el gradiente de concentración y si existe uso de ATP o no existe. No podemos afirmar eso a partir del gráfico. El C, el cloro difunde libremente hacia la célula, tampoco podemos asegurarlo, porque no estamos viendo aquí qué es lo que ocurre en el ingreso a la célula. Estamos viendo cómo se modifican una en relación a la otra. La D, el cloro se contraporta
con el bicarbonato? Tampoco podemos saberlo porque, insisto, no nos está mostrando el transporte a través de la membrana. Y E, carácter ácido de la célula, depende de la concentración de bicarbonato. Eso tampoco nos aparece acá. No tenemos una escala de pH, no sabemos la acidez que tiene el bicarbonato, por lo tanto tampoco podemos afirmar esto a partir de la imagen. Recordemos siempre que cuando me aparece una imagen, una tabla, un gráfico, debemos enfocarnos en responder la pregunta a partir de esa información. 6. En un organismo con reproducción sexual y dotación cromosómica 2n = 4, se probó la acción de un fármaco sobre la ovogénesis. La dotación cromosómica de la célula ovulada se muestra en la siguiente figura. A partir de la figura, ¿cuál de las siguientes opciones explica correctamente la acción directa del fármaco sobre la ovogénesis? Y la respuesta correcta es E, altera la dotación cromosómica. ¿Sí? Si se fijan, tenemos una secuencia. Vemos la ovogénesis, vemos la célula resultante. Esta célula, al ser ovulada, debería tener la mitad de la información genética. Por lo tanto, lo que ocurre al probar este fármaco es que se altera la dotación. Por lo tanto, no hay una disyunción de los cromosomas. No puede ser que bloquee la mitosis porque primero la ovogénesis no ocurre a través de la mitosis, ocurre a través de la meiosis. B, suprime el crossing over. Eso no ocurre antes de la ovulación, sino que ocurre en la ovogénesis en un principio, en la etapa prenatal, prácticamente donde ocurre la profase 1. Recordemos de la clase anterior, si no me equivoco, que vimos meiosis. C, inhibe la etapa de crecimiento. Recordemos que la etapa de crecimiento es al principio, antes de que tengamos incluso meiosis. Tenemos células que son germinales y que van a crecer y se van a transformar en ovogonios. Y D, elimina los gránulos corticales. No tiene absolutamente nada que ver los gránulos corticales en esta pregunta. Por esa razón es la E. Lo único que podemos observar nosotros en esa célula es que los cromosomas no se separaron. Y como no se separaron, tenemos una alteración en la dotación cromosómica. 7. Un investigador ha aislado y purificado una molécula y sospecha que se trata de una proteína. Un experimento adecuado para confirmar la naturaleza de esta molécula es estudiar si contiene oxígeno, contiene carbono, tiene un alto peso molecular, es soluble en solventes orgánicos o libera aminoácidos después de un tratamiento con tripsina. Y la respuesta correcta es la E, ¿cierto? Si queremos identificar qué molécula es la que estamos analizando, es una buena idea liberar aminoácidos, ¿cierto? Yo agrego una tripsina, que es una enzima que rompe las proteínas. Acabo de responderlo, Brian. La tripsina es una enzima que rompe los enlaces peptídicos de las proteínas. Por lo tanto, si yo tengo una sustancia que no sé lo que es y le agrego tripsina y esto después se rompe y me arroja aminoácidos, significa que tengo una proteína. Puedo asegurar que es una proteína. Sí, como me dice Catherine, A y B no se puede porque toda biomolécula tiene carbono, oxígeno e hidrógeno. Exacto. El oxígeno y el carbono no son una buena medición porque si es un ácido nucleico vamos a tener carbono. Si tengo un carbohidrato voy a tener carbono también y un lípido incluso lo mismo. Tiene un alto peso molecular. Todas las biomoléculas son macromoléculas, por lo tanto todas tienen un alto peso molecular y es ¿es soluble en solventes orgánicos? No, porque también los lípidos se pueden disolver en solventes orgánicos, como la acetona o como el alcohol. Me pregunta Constanza, yo creía que las enzimas solo terminaban con el sufijo asa. No todas, tenemos excepciones como la tripsina y la pepsina, que son enzimas específicas del sistema digestivo para la degradación de las proteínas. Del estómago, creo, con la pepsina, Sebastián, sí, exacto, la pepsina se encuentra en el estómago. La tripsina es una enzima pancreática. Y sí, está todo correcto.
Brian, ¿qué era un lípido? Un lípido es una grasa. Son los ácidos grasos que están constituidos por cadenas de ácidos grasos. El colesterol también es un lípido. Las ceras son lípidos. Hay algunas hormonas que están hechas de lípidos, como la testosterona, por ejemplo. Un lípido es una grasa. 8. En una mujer sana, ¿cuál de las siguientes hormonas es exclusivamente de origen placentario? Y la respuesta correcta es la gonadotrofina coriónica. ¿Sí? Recordemos que el estrógeno, la hormona luteinizante, la progesterona y la prolactina son sintetizadas por el cuerpo femenino. Por ejemplo, el estrógeno es sintetizado en el folículo dentro del ovario. La progesterona es sintetizada por el cuerpo lúteo que queda como remanente del folículo dentro del ovario en la segunda parte del ciclo. Y la luteinizante y la prolactina son sintetizadas en la hipófisis, en la adenohipófisis específicamente. Mientras que la gonadotrofina coriónica humana es una hormona que aparece solamente durante las primeras semanas de gestación. Esta es la hormona que miden los test de embarazo, tal y como dice Rosalinda. Exacto. Es la única forma, por ejemplo, de identificar un embarazo a través de esta hormona. Y es sintetizada, si bien dice es de origen placentario, en realidad la sintetiza el embrión en su corión, que luego en el tercer mes va a pasar a ser la placenta. 9. El siguiente gráfico representa los niveles de estrógenos y progesterona durante un ciclo ovárico normal. Una acotación. Recuerden que estamos revisando el ensayo. Eso es lo que vamos a hacer hoy, tal y como Mónica me pregunta. Pero todos estos contenidos nosotros los vamos a ver. De hecho, la próxima clase ya tenemos que hablar de hormonas, de ciclo hormonal, de ciclo menstrual, de reproducción. De todo eso tenemos que hablar, ¿sí? Pero nos sirve para que vayan conociendo preguntas. Recuerden que esto es un adiestramiento. Entonces, en el siguiente gráfico representa los niveles de estrógeno y progesterona durante un ciclo ovárico normal. A partir del gráfico es correcto afirmar que, y la respuesta correcta es la B. La menstruación coincide con los niveles más bajos de progesterona. Fíjense en el gráfico, tenemos los niveles plasmáticos, ¿cierto?, de estrógeno y progesterona, y los días del ciclo, considerando un ciclo estándar de 28 días. Entonces, si ustedes se fijan, en la B, la menstruación coincide con los niveles más bajos de progesterona. Tenemos que pensar cuándo ocurre la menstruación. Esta pregunta ya es un poco más elaborada, es más de aplicación que de comprensión. Si se fijan, si nosotros no sabemos en qué días del ciclo ocurre el proceso de menstruación, no podrían contestar esta pregunta. Los días del ciclo que coinciden con la menstruación son los primeros. El primer día del ciclo es el primer día de menstruación. Por lo tanto, tendría que ser a finales o después del 28. El día de la ovulación morrocotudo es el día 14. ¿Sí? Debería coincidir con el día 14. Entonces, si bien la progesterona aumenta en la segunda parte del ciclo, al descender se produce la menstruación. Por eso esa es la correcta. La 10. Preguntas de análisis que son importantes de revisar porque varias de estas son las que terminan matando a todo el mundo. El gráfico muestra la velocidad de crecimiento, aumento de la talla en hombres y mujeres desde el primer año de vida hasta que termina el desarrollo puberal y su relación con el desarrollo de algunos caracteres sexuales secundarios. ¿Sí? Fíjense que el cuadradito blanco, el rectángulo blanco nos muestra el desarrollo de vello púbico en mujeres y el negro el desarrollo de vello púbico en hombres. Ahora, la línea segmentada corresponde a las mujeres y la línea continua a hombres. Y también tenemos dónde ocurrió la menarquia, ¿cierto? En la mujer entre los 12 y los 14 años. A partir de los datos del gráfico es correcto concluir que aquí la clave está en pensar en que hay que buscar una conclusión, no algo que esté directamente en el gráfico, por supuesto que no algo que ustedes sepan previamente a verlo,
siempre se debe tener en consideración el gráfico o la imagen o la tabla que esté presente en la pregunta. Y la D dice el aumento en la velocidad de crecimiento se inicia antes de la aparición del vello púbico en ambos sexos. Y eso corresponde porque, por ejemplo, el aumento de crecimiento en la mujer es entre los 10 y los 12 años y el vello púbico comienza a aparecer desde los 11 en adelante. Y en el hombre, si bien crece más tarde que la mujer, entre los 12 y los 15 años, la aparición del vello es entre los 12 y los 14. Por lo tanto, sí podemos concluir eso que aparece en la letra D. 11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al glucagón? La respuesta correcta es A. Se libera en respuesta a un ayuno prolongado. Para responder esta pregunta, ustedes deben recordar cuál es la función del glucagón. ¿Sí? Es la hormona contraria a la insulina. La insulina es una hormona hipoglicemiante, lo que significa que va a disminuir la glicemia en la sangre, la glucosa, y va a lograr que toda la glucosa entre dentro de las células o que se almacene en el hígado como glucógeno. El glucagón, a diferencia de la insulina, hace lo contrario, rompe el glucagón y aumenta la glucosa en la sangre. Por esa razón se va a liberar en respuesta a un ayuno prolongado. Por ejemplo, usted come y duerme 8 horas de ayuno más o menos. En la mañana, antes del desayuno, para que usted tenga el primer impulso, el glucagón es el que degrada a esta glucosa que está almacenada para que usted pueda aguantar hasta el desayuno. María Ignacia, ¿cómo era el proceso en que se degradaba? Se degrada a través de hidrólisis. ¿Sí? Hay una hidrólisis donde se rompen los enlaces de la glucosa, los enlaces alfa, entre glucosa y glucosa que forman el glucógeno. Y eso termina entregando glucosa a la sangre que va a poder viajar hacia las células y vamos a poder sintetizar ATP. Nos plantea, por ejemplo, ¿por qué no puede ser la B? ¿Es secretado frente a una hiperglicemia? No, es lo contrario. Frente a una hipoglicemia va a aparecer el glucagón cuando falte glucosa. En la C estimula la síntesis de glucógeno, otra cosa que hace la insulina. La D es sintetizado en el hígado. El glucagón, como la insulina, se sintetizan en el páncreas. Es de naturaleza esteroidal. Esteroidal significa que es lipídico, que está hecho de grasa. Hay muy pocas hormonas que están hechas de grasa. En este caso, el glucagón y la insulina están hechas de proteína. Jesús, ¿y la célula beta qué función cumplía? La célula beta es la que sintetiza la insulina dentro de los islotes de Langerhans, tal y como dice Gozador, producción de insulina. 12. Pero de todas formas, tranquilos, porque eso les estoy despertando solamente sus conocimientos porque los vamos a revisar más adelante. La siguiente figura representa la distribución de un método anticonceptivo hormonal combinado, con 21 píldoras activas y 7 inactivas. Al respecto, es correcto afirmar que C, en el periodo comprendido entre las píldoras 22 y 28 ocurre el sangrado menstrual. Siempre en las píldoras anticonceptivas nos vamos a encontrar con una secuencia de semanas que tienen hormonas. Luego, desde la 22 hasta la 28 tenemos pastillas sin hormona, lo que permite que disminuya la progesterona en la sangre y finalmente el endometrio sea eliminado, que corresponde al sangrado menstrual. Entonces, el primer día de menstruación comienza el ciclo, ¿cierto? Se toman todas estas pastillas y el día 22 ya puede comenzar el sangrado menstrual porque se detiene el aporte de hormonas. María Ignacia, ¿cuáles hormonas pueden provocar hiperglicemia? La hiperglicemia la provoca el glucagón y la insulina lo que hace es lo contrario, ser hipoglicemiante.
disminuye la glicemia, la glucosa en la sangre, mientras que el glucagón la sube, por lo tanto provoca hiperglicemia. La 13. La tabla muestra los resultados de un experimento realizado por Mendel. Aquí ya estamos en genética. Me voy a detener un poquito porque tengo varias preguntas. Melanie, ¿qué provocaría en el cuerpo el hecho de no menstruar? La verdad es que lo que provocaría podría ser quizá un desequilibrio hormonal, aunque la verdad es que el endometrio se libera a raíz de que hay un descenso en la progesterona, que es la normalidad del ciclo. Si lo pensamos a modo evolutivo, las hembras están pensadas para reproducirse, por lo tanto, una hembra de nuestra especie, del ser humano, debería reproducirse, tener un periodo de gestación, parir, ¿cierto? Tener ese nuevo integrante, amamantar, ¿cierto? La lactancia materna, y mientras la mujer amamanta tampoco tiene menstruación. Para luego, terminando de amamantar a ese lactante, volver a empezar un periodo de gestación. Lo que significa que en realidad, evolutivamente hablando, no debería provocar ningún daño. Gozador, ¿el cortisol igual o no, profe? El cortisol efectivamente aumenta la glicemia en la sangre y puede llegar a provocar resistencia a la insulina y finalmente diabetes, que sería una de las características del estrés crónico, que lo vamos a ver después también. Ahora, la tabla muestra los resultados de un experimento realizado por Mendel para el estudio de la transmisión hereditaria del carácter textura de la semilla en las plantas de la especie Pisum sativum. Si se fijan en la tabla, parentales, semillas F1, semillas F2, semilla lisa con semilla rugosa. En la F1 tengo 100% lisa y en la F2 tengo 5.474 semillas lisas y tengo 1.850 semillas rugosas. De acuerdo con los resultados, los genotipos para textura de semillas en un cruce de F1 por F1 son, y aquí pueden ver que la respuesta correcta es la C. Para entender esto, Brian, usted va a tener que revisar las leyes de Mendel, que de todas formas las vamos a revisar. Pero las leyes de Mendel indican claramente las proporciones cuando tenemos un cruzamiento de un solo carácter, de monohibridismo. En el caso de los parentales, claramente la semilla lisa debería ser homocigota dominante y la rugosa homocigota recesiva. En la F1 vamos a obtener un 100% de individuos heterocigotos, ¿cierto? Y finalmente, cuando cruzamos dos individuos heterocigotos, tenemos una proporción de 3:1. ¿Estamos claros, cierto? Lo vamos a revisar más adelante cuando veamos genética. Pero es necesario que ustedes lo revisen. 14. Se investigó la expresión de una proteína P en una especie. Luego de numerosos cruzamientos entre los mismos progenitores se obtuvo F1. De F1 se eligió un par progenitor que dio origen a F2 y se registraron los resultados que muestra la tabla. Y la respuesta correcta es la D. La generación F2 proviene de un progenitor heterocigoto y otro homocigoto. Esto también es producto de una proporción. Si se fijan en la F1, tenemos individuos que expresan P, 301, y número de individuos que no expresan P, 107. La proporción es 3:1, ¿cierto? Por lo tanto, en F1 teníamos el cruzamiento de dos individuos heterocigotos. Al tomar dos individuos al azar de la F1, podemos tomar homocigoto dominante, homocigoto recesivo y heterocigoto. Y como tenemos los resultados de la F2, donde tenemos 50% expresan P y 50% no lo expresa, debemos suponer que es como el cruzamiento de prueba, donde se cruza un individuo de genotipo desconocido, que puede ser homocigoto dominante o heterocigoto, se cruza con el homocigoto recesivo para que aparezcan
todas las características. Para que sea el otro progenitor, sí, Pato, F2 es 2 es a 2, 50-50. Esto ocurre porque al juntarse el homocigoto recesivo con un homocigoto dominante, todos deberían ser dominantes, mientras que si se junta uno y uno, va a salir la mitad con la característica dominante y la otra mitad sin ella. 15. ¿Cuál de las siguientes opciones es un factor denso independiente que limita el tamaño de una población? Esto ya es organismo y ambiente. Seguimos en los cursos de módulo común, esto ya es segundo medio. La respuesta correcta es el clima. Tienen que pensar que denso independiente significa que no depende de la densidad de la población. En este caso, claramente el único factor que no depende de cuántos individuos tiene una población es el clima. No va a llover más porque haya más individuos en una población. No va a haber un terremoto más fuerte porque haya menos individuos en una población. Ese tipo de factores son denso independientes y no dependen, como dice su nombre, de la cantidad de individuos en una población. No así el resto. Por ejemplo, la depredación va a aumentar tendencia a lo mismo. Si tengo dos poblaciones que se alimentan de lo mismo, mientras más individuos hayan, más van a competir. La mortalidad y la natalidad exactamente lo mismo. Si la mortalidad, aunque no son factores denso dependientes ni denso independientes, tienen que ver con la cantidad de individuos. Por lo tanto, el clima es el único aquí factor denso independiente que va a afectar al tamaño de una población. ¿Sí? ¿Ahí sí, Brian? Denso independiente, que no depende de la cantidad de individuos en una población o del número de individuos. Denso dependiente es que sí depende de la cantidad de individuos. 16. El esquema representa un tipo de nutrición, X. Oxidación de compuesto inorgánico, que pasa a compuesto orgánico. Luego de compuesto orgánico tenemos ingreso de oxígeno molecular a la célula y la liberación de dióxido de carbono. No se disculpe, Brian, si para eso está viendo las clases o no. Si ya supiera todo esto, no necesitaría verme. Al respecto, es correcto afirmar que el tipo de nutrición corresponde a quimio heterótrofa, tal y como dice la respuesta correcta. No es quimioautótrofa, ¿cierto? Porque no sintetiza sustancias orgánicas, sino que tiene ya la incorporación de compuesto orgánico. No es fotoheterótrofa, porque no hay en ninguna parte aporte lumínico. Fotoautótrofa, mucho menos, porque tenemos compuestos orgánicos ya sintetizados. Y autótrofa, tampoco, porque deberíamos tener la fabricación, la construcción de moléculas orgánicas. Y en este caso observamos que se oxida un compuesto inorgánico. Tenemos el compuesto orgánico que ingresa a la célula, como cuando nosotros comemos, y además hay ingreso de oxígeno. En la célula probablemente ocurre la respiración celular que vimos en alguna clase anterior con la liberación de dióxido de carbono. Por lo tanto, debe ser quimio heterótrofa, como nosotros. Nosotros consumimos sustancias químicas y la obtenemos a partir de otros individuos. 17. La enfermedad de Minamata es un síndrome neurológico grave producido por envenenamiento con mercurio derivado del consumo de pescados y mariscos contaminados. El fenómeno vinculado a esta enfermedad corresponde a la B. Bioacumulación. En este caso tenemos varios conceptos. Marea roja, ¿cierto? Que es la proliferación de cierta alga que puede ser tóxica. Biosíntesis, que tiene que ver con la síntesis de sustancias para la vida. Eutroficación, que corresponde a todo este proceso que ocurre cuando aumenta en exceso la cantidad de nutrientes en un lugar acuático, que va a permitir la proliferación excesiva de algas, y esas algas terminan matando. Esas algas terminan matando a todo el ecosistema porque se consumen todo el oxígeno.
y se transforma en un ambiente anaeróbico, sin oxígeno, que va a terminar muriendo completamente. La biodegradación es la degradación de sustancias químicas, ¿cierto? Y la bioacumulación tiene que ver con la acumulación en los tejidos lipofílicos, o sea, son sustancias que se adhieren a la grasa en las membranas plasmáticas de los seres vivos y se va acumulando. Pero pensemos que los pescados consumen algas. Las algas utilizan el agua, entonces un contaminante, el mercurio cae al agua, contamina las algas contaminan a los peces y los peces, como tienen que comer más algas, tienen más mercurio en su interior. Nosotros al comernos ese pez nos intoxicamos. 18. En el gráfico se muestra la concentración de pesticida en 5 organismos que componen una cadena. Después de cierto tiempo de ser vertido en un ecosistema. La respuesta correcta es D, ¿cierto? Que es la columna T. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de los organismos corresponde a un consumidor primario en la cadena? Si se fijan, tenemos que pensar en lo mismo que les acabo de decir. Mientras más alto está en el punto de la cadena, va a tener una mayor bioacumulación. Porque, por ejemplo, yo podría decir que U es el agua, porque tiene una baja concentración del contaminante. T podrían ser los peces, que corresponde a un consumidor primario que se alimenta directamente del alga. R podría ser un consumidor secundario. S y Q podrían ser consumidores terciarios y cuaternarios respectivamente, porque mientras más alta es la acumulación del contaminante, significa que estamos en un nivel más alto de la cadena. Pato Morales, ¿por qué los peces están acumulando mercurio en su interior y no lo pueden sintetizar y al comerlo estamos comiendo el mercurio? Exacto, así es. Leí por qué y era por qué. Ahora, módulo electivo, nos quedan algunas preguntas. Estas preguntas las vamos a ir viendo rápidamente. La tabla del código genético muestra la correspondencia entre, la respuesta correcta es D, ¿cierto? Codones y aminoácidos. El código genético es esta tablita que podían ustedes ver, incluso pueden buscarla, la pueden googlear, ponen código genético y aparece una tabla con todos los codones, que son las bases nitrogenadas de A3, donde van a encontrar su correspondencia con los aminoácidos. 20. En ingeniería genética, ¿qué características de los virus permite la introducción de los genes a las células eucariontes? La respuesta correcta es la A, capacidad de infección. También lo vamos a revisar cuando hablemos de los virus, de la inmunología. Pero los virus tienen la capacidad de inyectar su ADN dentro de una célula eucarionte y ese trozo de ADN se ingresa al genoma de esta célula eucarionte y se reproduce, se fabrica. Catherine, profe, los codones son los tripletes. Los tripletes, exactamente, son 3 bases nitrogenadas. Rodrigo Vélez, ¿qué significa ARN? Ácido ribonucleico. Ahí, acabo de responder, ácido ribonucleico. 21. La producción de vegetales genéticamente modificados permite obtener 1. Plantas resistentes a plagas. 2. Plantas tolerantes a herbicidas. 3. Alimentos enriquecidos en algún nutriente. Es la E, todas. Para todas estas opciones se utiliza la biotecnología alimentaria. Resistente a las plagas, se les inserta un gen que les permita defenderse mejor de plagas. También toleran herbicidas y además pueden enriquecer con algún nutriente. 22. Si el anticodón del ARN de transferencia que porta el aminoácido leucina es GAG, entonces la secuencia de nucleótidos en el ADN que codifica para este aminoácido es. Tenemos que pensar que el GAG es un ARN de transferencia que viene pegadito con el aminoácido. S deriva de un ARN mensajero, se complementa. El ARN mensajero es el contrario, que sería C, U, C. Y en el ADN
nos vamos a encontrar de nuevo con el complementario, que es G-A-G. Siempre tenemos esta relación. C se complementa con G, A se complementa con T en el ADN y A se complementa con U en el ARN. 23. Brian, profe, ¿cómo qué tips me aconsejaría? La verdad es que para estas materias tú solo tienes que leer, obvio. Además, te recomiendo ver videos para que te queden más claros los conceptos y también puedes hacer mapas conceptuales, porque todos estos conceptos tienen una relación entre ellos. Así que eso te recomendaría. 23. Se necesita realizar un experimento para el cual se requiere que los organismos de una misma especie sean siempre genéticamente distintos. Estos organismos se podrían obtener de B. Semillas de alfalfa. ¿Sí? Tenemos que pensar que necesitamos, para realizar este experimento, organismos de una misma especie que sean siempre genéticamente distintos. Si pensamos un brazo de estrella de mar, la estrella de mar le podemos cortar un brazo y se transforma en una estrella de mar completa el brazo y a la estrella le vuelve a salir otro brazo, por lo tanto son clones. Una colonia de bacterias, todas las bacterias son iguales porque se parten por la mitad, no hay variabilidad genética. La planaria, si no lo han visto nunca, son unos gusanitos planos que tienen forma de flecha, tienen la capacidad de regenerarse completamente. Y las estacas de un pino corresponden a trozos de un árbol, que es el pino, y que se plantan, ¿sí? Como las patitas que sacaban antiguamente las abuelas de las plantas para poder reproducir a las plantas, pero siguen siendo clones. Por lo tanto, aquí lo único organismo que puedo tener de la misma especie, pero distintos genéticamente, van a ser las semillas, que finalmente son hermanas entre ellas. 24. Es posible que la estructura de la membrana plasmática sea afectada por un tratamiento con D. Solventes orgánicos. La membrana plasmática está hecha de lípidos. Por lo tanto, lo único que la va a afectar va a ser un solvente orgánico como el alcohol. 25. En el siguiente gráfico se muestra el efecto de la composición de pares de bases sobre la temperatura de desnaturación del ADN. Al respecto, es correcto inferir que A. Un mayor contenido de GC se refleja en una mayor temperatura. Entonces, es cosa de analizar el gráfico. Si se fijan, en el lado de acá tengo guanina más citosina, porcentaje. A mayor porcentaje de guanina y citosina, se refleja una mayor temperatura de desnaturación, lo que significa que mientras más guanina y citosina tenga, va a ser más fuerte la molécula, por lo tanto voy a necesitar más temperatura para romperla. Eso es lo que quiere decir este gráfico. Morrocotudo, el copete mata membranas. Tiene toda la razón. El alcohol, el etanol, mata las membranas, por eso pasa directamente a la sangre, desde la boca o desde el estómago, porque se filtra por entre medio de las membranas plasmáticas. 26. La vinblastina y la cafeína son alcaloides que interfieren con algunas etapas del ciclo celular. La vinblastina despolimeriza los microtúbulos y la cafeína inhibe la formación de la nueva pared celular en la citodiéresis de células vegetales. Al agregar estos alcaloides a células vegetales diploides en una etapa temprana de la mitosis se obtienen C. Células con 4 cromosomas y un núcleo. ¿Qué quiere decir esto? Que en las etapas del ciclo celular, si se agrega cafeína, la cafeína y la vinblastina van a inhibir la formación de la pared celular primero y además van a despolimerizar los microtúbulos. Esto significa que no se forman. Por lo tanto, finalmente no se lleva a cabo la mitosis y nos quedamos con el ADN replicado y además en un solo núcleo. No hay mitosis. 27.
¿Cuál o cuáles de las siguientes hormonas producen un efecto inhibitorio sobre la función adeno-hipofisiaria? 1. Tiroxina, 2. Cortisol, 3. Insulina. La respuesta correcta es la 1 y la 2, tiroxina y cortisol. Es importante aquí que recuerden que la insulina se regula a través de su relación con el glucagón, no a través de la hipófisis. No tiene una retroalimentación ni negativa ni positiva. 28. ¿En cuál de las siguientes opciones se expresa el concepto de homeostasis? En la E. Las variables fisiológicas oscilan alrededor de valores constantes frente a variaciones del medio ambiente, tal y como lo dice el concepto. Homeo viene de homo, que es igual, y stasis proviene de estático. Sí, proviene de estático. Entonces, homo y estático significa quedarse de la misma manera. Por eso, homeostasis, Rodrigo, significa que las variables del cuerpo se mantienen en un rango, que no cambian mucho, que se mantienen relativamente constantes. Eso es homeostasis. 30. Catherine, es como regulación del interior del cuerpo. Exacto. Para que se mantenga la homeostasis, que es el equilibrio, se debe regular el interior del cuerpo. 30. Si en una sinapsis neuromuscular de mamífero se reemplaza el calcio extracelular por el magnesio, la respuesta correcta es C. Se bloquea la liberación de acetilcolina desde la neurona presináptica. Esto también lo vamos a revisar, pero en este caso, la sinapsis ocurre debido a la presencia de calcio. El magnesio, por más que sea un ion que también tiene dos cargas positivas, no va a servir para liberar los neurotransmisores al espacio sináptico. El calcio es el encargado de esto, por lo tanto no va a haber liberación de acetilcolina. No es que vaya a disminuir la exocitosis, como dice en la B, no es que vaya a aumentar, no va a aumentar la actividad de la acetilcolinesterasa, que es la enzima que degrada a este neurotransmisor, y tampoco la función va a permanecer sin que ocurra nada, porque el calcio es importante en este momento, en este proceso de sinapsis. 31. En la vía visual, al seccionar la región retroquiasmática derecha, se ocasiona B. Ceguera nasal del lado afectado y temporal del opuesto. Esto seguramente muchos no lo han visto, lo vamos a revisar, pero tienen que pensar que los ojos tienen dos nervios ópticos. Los de afuera viajan directamente hacia el lóbulo temporal, mientras que los internos se cruzan al medio. Por lo tanto, si tenemos que seccionar la región que está detrás del cruzamiento, necesariamente voy a cortar a la derecha, voy a dejar de ver el lado afectado y el nasal del opuesto. O sea, voy a dejar de ver por este lado, voy a ver cortada la imagen y también voy a ver cortada la imagen de mi ojo izquierdo. 32. En un ser humano sometido a una situación de estrés agudo, el aumento en la frecuencia cardíaca se debe fundamentalmente a la C, la liberación de catecolaminas desde la médula adrenal. Las catecolaminas son la adrenalina y la noradrenalina, que son hormonas importantes en el proceso de estrés agudo. 33. La figura representa un arco reflejo. En este circuito neuronal, el músculo flexor se activará cuando la neurona motora extensora se inhiba, la neurona motora flexora se excite, 3 cuando la interneurona inhibitoria se excite. Y la respuesta correcta es solo 2, ¿sí? Cuando la neurona motora flexora se excite. Va a ser la única forma en que en este arco reflejo el músculo flexor se va a activar, cuando la neurona motora la flecte. 34. ¿Cuál de las siguientes enfermedades no es autoinmune? Esto es solo conocimiento. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune, ya vamos a ver más adelante cuáles son sus características. Seguramente conocen el lupus,
la artritis y la esclerosis. La única que no es autoinmune en este caso es la fenilketonuria, que es una enfermedad metabólica que impide la eliminación de la fenilalanina, que es un aminoácido. Exacto, Sebastián. Los que vieron House saben de eso. 35. El gráfico 1 muestra la incorporación de glucosa y el gráfico 2 la unión de insulina a su receptor en adipocitos, aislados sin ningún tratamiento y preincubados con insulina. Al respecto, no se ven las alternativas acá abajo, pero son las de siempre. Solo 1, solo 2, solo 3, 1 y 2, 1, 2 y 3. ¿Cierto? La captación de glucosa depende del número de receptores de insulina. 2, por sobre un valor de concentración determinado, el efecto de la insulina no aumenta. Y 3, la captación de glucosa depende exclusivamente de insulina. En este caso, la respuesta correcta es D, que corresponde a 1, 2, solo 1 y 2. La captación de glucosa depende del número de receptores de insulina, ¿cierto? Podemos observarlo ahí. Captación de glucosa y concentración de insulina. Y si vemos más en el otro gráfico, unión de insulina y abajo control preincubados con insulina. Por lo tanto son la 1 y la 2. 36. Si varios individuos de genotipos distintos compiten en un determinado ambiente, es correcto afirmar que los genotipos que lograrán mayor representatividad genética a nivel poblacional tendrán mayor B, éxito reproductivo. Tienen que recordar esto relacionado con la selección natural de Darwin. Siempre los individuos más exitosos, reproductivamente hablando, los que van a dejar más descendencia, son los más fuertes. 37. Según una teoría que plantea que las especies permanecen inmutables a través del tiempo, se debería encontrar A, el mismo tipo de fósil en rocas nuevas y antiguas. Esto correspondía a la teoría del fijismo, que se planteó previo a la teoría de la evolución, que obviamente propone que las especies fueron creadas y han permanecido de la misma forma y no cambian a través del tiempo. 38. En una población de moscas se detectó un macho con una forma rara de alas. Este macho fue cruzado con una hembra de alas normales, obteniendo un F1 solo individuos de alas normales. Sin embargo, en F2 vuelve a aparecer el fenotipo del parental original solo en algunos machos. De estos resultados es correcto concluir que la forma de las alas del parental original B es producto de una mutación ligada al cromosoma X. Siempre cuando leamos toda esta información y nos plantee que hay diferencias entre sexos, entre macho y hembra, debe ser una herencia ligada al cromosoma X. 39. Cierta especie vegetal produce toxinas que son letales para muchas especies de insectos que comparten su hábitat. Sin embargo, se ha detectado una especie de insecto que se alimenta de cualquier tejido del vegetal productor de toxina. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponden a hipótesis que dan cuenta de este fenómeno? La C, la 1 y la 2. En la especie vegetal y en los insectos resistentes operó la selección natural. Y 2, la especie vegetal y los insectos resistentes se encuentran en un proceso de coevolución. Ambas pueden ser hipótesis de esta afirmación. La 3, la especie de insecto resistente a la toxina es más evolucionada que las especies no resistentes. Esa no puede ser una hipótesis porque no relaciona un fenómeno con el otro. 40. El gráfico muestra el número de individuos de una especie de ave en relación al tamaño de sus picos antes y después de un fenómeno natural que redujo la disponibilidad de frutos de menor tamaño a los que se alimentaban. En el gráfico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La E. La selección favoreció la sobrevivencia de las aves con picos de tamaño X'. ¿Sí? Pueden fijarse, teníamos el tamaño del pico abajo y acá número de individuos. El número de individuos
entre 1976, que es la línea más delgadita, y en 1978, que es la línea más gruesa, el tamaño del pico que se vio favorecido fue el que era un poco más ancho, quizá más grande que el que se encontraba en la población anterior, porque la población anterior tenía mucho más individuos con una estructura del pico más equilibrada hacia el centro. 41. Una sucesión ecológica es B. Una secuencia temporal de comunidades que ocurre en un lugar dado. Eso es una sucesión ecológica. Importante aprenderse y estudiar y relacionar todos los conceptos que tienen que ver con ecología. Siempre yo escucho alumnos egresados de cuarto medio que dan la PSU y se encuentran con que la prueba tenía mucha ecología o mucha evolución y resulta que es la mitad de la PSU prácticamente, porque tenemos genética, evolución y ecología, por lo tanto es mucho contenido que forma parte de estos ejes. 42. ¿Cuál de las siguientes estrategias es característica de una especie tipo K? D. Camadas reducidas en número. Esto también se comparan las especies con tipo K de estrategia y con las de tipo K y las de tipo R. Se me había ido la onda. 43. La tabla muestra el número de bacterias de un cultivo en división. Fíjense que tengo el tiempo 0 hasta el tiempo 10 y crece de esa forma. ¿Cuál de los siguientes factores podrían impedir que este crecimiento se logre en el medio ambiente natural? 1. Capacidad de carga del medio. 2. Competencia interespecífica. 3. Competencia intraespecífica. Y en este caso son todas. Porque todos esos factores que están enumerados ahí corresponden a una resistencia ambiental que va a determinar un crecimiento logístico. Lo que vemos en el cuadro es un crecimiento exponencial. También lo vamos a ver, Brian. Inter es entre una especie y la otra, especies distintas. Intra es dentro de la misma especie, o sea, entre individuos. Y 44. La infiltración corresponde al volumen de agua que pasa desde la superficie hacia las capas más profundas del suelo. Al respecto, si se estudian dos praderas, 1 y 2, con el mismo tipo de suelo e iguales condiciones ambientales, una con mucha vegetación y 2 con escasa vegetación, ¿cuál de los siguientes gráficos muestra correctamente la variación del porcentaje de infiltración en función del tiempo en ambas praderas? Y la respuesta correcta es la A. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el porcentaje de volumen de agua, la infiltración. Eso quiere decir que en la 1 se infiltra menos agua que en la 2. En la 2 se infiltra mucha más agua, pero de manera prácticamente equilibrada. Pero esto demuestra que cuando no tenemos vegetación suficiente, el agua entra en la tierra. Cuando hay más vegetación, el agua infiltra, pero más lento. Y ahora sí la última. Una colonia de hormigas fue colocada en un recipiente de 100 centímetros cúbicos y luego de 5 meses, como indica la flecha, fue cambiada a otro recipiente de 200 centímetros cúbicos. Durante todo el experimento los recursos alimenticios fueron ilimitados. Los resultados se muestran en el gráfico. Sí, ustedes pueden ver ahí que a los 5 meses se cambiaron de recipiente la población de hormigas. Con respecto al gráfico es correcto inferir que 1. Entre los meses 5 y 10 la tasa de natalidad y mortalidad son iguales. 2. Entre los meses 2 y 4 la tasa de natalidad supera a la tasa de mortalidad. 3. El espacio utilizado por la colonia es determinante para su crecimiento. Y la respuesta correcta es la D, 2 y 3. 2. Entre los meses 2 y 4 la natalidad supera a la mortalidad, por eso hay un crecimiento de la población. Y 3. El espacio es un determinante, es parte de su nicho. Eso quiere decir que es parte de los recursos que necesita. La 1 no significa que sean iguales, sino que hay un equilibrio y hay una meseta, lo que significa que alcanzaron la capacidad de carga. Ahora, terminando, porque fue mucho lo que revisamos hoy día de preguntas, revísenlas de nuevo, vean el video cuando lo subamos.
trabajen, desarrollen ejercicios, estudien. Y para la próxima clase, sería una buena idea, Sebastián, yo lo iba a hacer, pero eran tantas preguntas que después se me iba a olvidar y se me iban a mezclar y iba a quedar la escoba. Pero lo haremos para la próxima, como lo hago con la ejercitación de cada clase. La próxima clase vamos a empezar con la acción hormonal, organización del sistema endocrino, así que por favor estudien.